están en consulta, tienen un UTR y no saben dónde está la lesión, por más que conozcan de las leyes del INCOF, bueno, por más que conozcan de las leyes del INCOF, pues se hace muy útil utilizar alguna técnica de anestesia para intentar al paciente y que no le duela. Cada vez se utiliza menos, pero si es un paciente con síndrome de Down o alguna alteración pues de la conciencia, se hace necesario la anestesia general en cualquiera de las formas. Local más sedación, esta es de las más utilizadas. Llámese paravulvar, más sedación, cada vez menos utilizada, muy popularizada en algunas escuelas, porque tomas una jeringa de 5 con lidocaína, con lidobupi o con lidoropi y pones perivulvar con una aguja de insulina calibre 25. Y retrovulvar, que todavía se utiliza sobre todo en cirugía de retina, es la favorita. No, digo, aunque sea pregunta de examen, no es o sea, sí, tipo de anestesia más utilizado en cirugía de retina, la más correcta es retrovulvar, ¿no? ¿A que sí? Y por supuesto, es fundamental antibiótico-terapia profiláctica y todo lo que podamos hacer para evitar una infección. Desde mandarle exámenes preoperatorios al paciente, y el foco séptico más común que nos encontramos en un paciente, en un preoperatorio, es bacteriuria asintomática, por lo tanto el examen general de orina es fundamental en el preoperatorio. Y también problemas dentales o en el paciente diabético, algunos problemas de miembros periféricos. Entonces, nosotros en el pasado congreso de Mérida, un doctor de la Ciudad de México, que ahorita no lo recuerdo, hace una dilución de la iodopovidona. Esto es para piel, pero si lo pones en fondos de saco, pues es extremadamente útil. Pero como irrita mucho, hizo una dilución todavía mayor, 1:10, 1:20, y lo van a escuchar ahí que le digo a la señorita, pásame el súper preparado, porque nosotros lo diluimos aparte con microdacin. Entonces, se ha visto que en los estudios que ellos realizaron, que es menos agresivo para la conjuntiva y para el epitelio corneal, y por otra parte es 100% efectivo para no tener bacterias en la superficie. Recuerden que eso no es lo único para evitar una endoftalmitis. Puede estar contaminada la sala, si están operando en un hospital donde no es solamente oftalmo, puede estar contaminado. El único antibiótico que penetra la barrera hematorretiniana interna, pues son las quinolonas y la ceftriaxona. Esto es algo muy importante, sobre todo en cirugía de segmento anterior. La adecuada colocación de la cabeza y los campos quirúrgicos. ¿La que sí? Bueno, para poder nosotros colocar un elemento indentador, llámese una banda, llámese un exoplante o una esponja, necesitamos hacer peritomía conjuntival. Hay dos tipos, hay quienes las hacen límbica, respeta ese milímetro periférico de conjuntiva, cualquiera de las dos. Es muy importante el uso de la tijera de Stevens para entre los músculos despegar la cápsula de tenón de la esclera, y se recomienda tomar primero los músculos horizontales y luego los verticales. Sobre todo, de preferencia, primero el recto interno, y avisarle al anestesiólogo porque es el que más nos da bradicardia. Ojo con este tema. Cuando ustedes van a poner una anestesia para vulvar y toman la conjuntiva para cortarla y tener acceso al atenon, van a empezar a comprobar que la conjuntiva le duele al paciente. Le duele. Pero si ustedes levantan la conjuntiva y toman la atenon, eso no le duele al paciente.
Si le tocan la esclera, le duele al paciente. Entonces, es muy importante en la técnica para vulvar reconocer que esta capa no duele. No duele. De ahí pueden manipularlo. Bueno, ya hemos hablado de este término de anatomía de los músculos extraoculares y sabemos que la unión de estos, pero no una unión así no, una unión circular, ovalada, es donde está la retina, excepto en el recto superior, que la retina está por delante. Por eso hay que tener tanto cuidado con este músculo. Todavía es frecuente que algunos de mis fellows, al poner una banda, mida mal y la anteriorice, cuando una banda de preferencia la tenemos que poner entre más posterior mejor. Y es precisamente por no medir esto. No estamos haciendo cirugía de estrabismo. Si un estrabólogo nos calificara, no, seríamos carniceros. Pero al ser cirugía de retina, pues tenemos que romper la tenon, tenemos que, sobre todo, liberar los músculos. Hola, Fer, felicidades. Este es muy importante, el recto superior se toma de temporada nasal. ¿Por qué creen? El tendón del oblicuo lo podemos tomar inadvertidamente si se hace al revés. Y se refieren los músculos con seda del cero, ¿la que sí? Aquí tenemos un esquema. Si entramos, debemos de entrar de tal forma de temporal a nasal para no tomar el tendón del oblicuo superior. ¿La que sí? Se refiere con seda del cero. La que sigue. Y bueno, para localizar lesiones, tomamos un indentador que tiene una bolita roma pequeña en uno de los extremos y en el otro tiene como un martillito. Obviamente, la bolita pequeña es más específica y más indentadora. Y aparte tiene un marcador esa bolita. Esa bolita, si la volteas, te permite marcar la esclera para que tú veas dónde está exactamente la lesión por fuera. Y después, algunas veces aplicamos diatermia para localizarla todavía más. ¿Verdad que sí? En algunos casos, la que sigue, hemos tenido que cortar músculo y volverlo a reinsertar. La que sigue. Pero es más bien infrecuente. Anteriormente, todavía se hace, pero anteriormente la cirugía de retina toda era con indirecto. Y esta pues no era la excepción. Entonces tú te colocabas el indirecto, tomabas la lupa estéril, el quirófano, localizabas las lesiones, primero que nada, para poder poner ahí un elemento indentador. La que sigue. Lo marcábamos con diatermia, localizábamos todas las lesiones. La que sigue. Y como ven, todo era al revés, ¿no? Con el indirecto las cosas se ven al revés en esa zona. Aquí tenemos el ejemplo de una diálisis. La que sigue. Bueno, ya que localizamos, ya que tenemos al paciente anestesiado, limpio, con el recma localizado, pues bueno, nosotros tenemos que crear una adherencia entre el epitelio pigmentado de la retina y la retina, y eso se logra con cualquiera de estas tres cosas. Esto podría ser una pregunta de examen, pero las más frecuentes son crio y láser. Pues la diatermia es muy eficaz, ha desaparecido como herramienta para hacerlo, pero muchos de nuestros maestros lo hicieron y precisamente desapareció por la ruptura de la membrana de Bruch, porque se empezó a observar necrosis escleral y proliferación en el EPR. ¿La que sí?
esta sigue estando presente. Ustedes la pueden utilizar pues en cualquier momento, ya sea si encuentran una herida escleral, que ya saben ustedes hacia dónde está la retina, eso ustedes lo pueden pedir y aplicar 8 segundos en la esclera y pueden evitar un desprendimiento de retina. Se puede aplicar transconjuntival y escleral. Es muy eficaz sin los efectos adversos de la diatermia. Y bueno, realmente podemos llegar a cualquier lugar. Una vez que se tienen referidos los músculos, podemos llegar tan posterior como se necesite. Nada más hay que tener mucho cuidado con las venas vorticosas y con el paquete vasculo nervioso que va en el mediano de las 3 y de las 9. Ese sí es muy importante tenerlo presente. Así sean segmentólogos, si quieren fijar un lente, pues pueden fijarlo en cualquier otro meridiano, excepto esos meridianos de preferencia. La que sí. Ahí tenemos el ejemplo de una lesión, la que sigue, Jesús. Y bueno, se tiene que congelar el EPR junto con la retina. Y a veces como la retina está muy abolsada, no llegamos. ¿Qué hacer en ese caso? Necesitamos drenar. O drenar el líquido subretiniano o sacar vítreo líquido de tal manera que podamos intentar más y podamos llegar. Por eso es tan útil la maniobra de sacar vítreo líquido, porque permite llegar. Adelante. Nada más hay que tener mucho cuidado con el crío, porque uno puede estar viendo con el indirecto una indentación aquí y estar indentando acá. Aguas con ese tema porque la punta no es así, no es así, es una punta recta. Entonces podemos creer que estamos indentando y estamos tratando acá. Y esto es sumamente peligroso porque les dije que el crío puede llegar tan posterior como queramos, y si te metes por el lado temporal, ¿qué está ahí? La mácula. Está la mácula. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchos compañeros así han ocasionado congelamientos de mácula. La que sigue, entonces debe ser introducir muy poco la punta del crío para que se pueda, y así, irte paulatinamente. La que sigue. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, mayor incidencia de vitreoretinopatía proliferativa, sobre todo si se compara con el láser, sobre todo si se aplica el crío en el mero centro del desgarro, tiene que ser aplicado en la periferia. Por supuesto que hay ruptura de la barrera hematorretiniana y con esto puede haber edema macular de R exudativo y membrana epirretiniana. La que sigue. Y la fotocoagulación, pues es lo más noble que tenemos porque se puede aplicar desde el consultorio. Si en este momento a ustedes les llega un desprendimiento de retina muy localizado en los meridianos de las 10 y las 12 con una lesión única, ustedes podrían aplicarle gas en el consultorio, incluso gas. Le hacen paracentesis, le ponen el gas, se va el paciente a estar sentado en su casa, regresa al día siguiente y lo fotocoagulan en consultorio. No es así de facilito como se dice, pues, pero se puede hacer. Porque para poder que haga efecto tiene que estar unida la retina con el EPR. ¿La que sí? Pues todo esto impide la fotocoagulación, ¿no? Están totalmente de acuerdo en eso, opacidades vítreas, pero es muy precisa y hay menos ruptura de la barrera hematorretiniana dependiendo del poder que le infringamos. El poder ideal es un blanco grisáceo. Si le ponemos mucho poder, podemos romper la membrana de Bruch. ¿La que sí? Y esto es muy importante. Todos los efectos de la fotocoagulación son
sobre el EPR y la retina si no nos pasamos de fuerza. Y el efecto del láser es en las primeras 24 horas, lográndose su mayor impacto alrededor del 5.º día. A diferencia del crío, que se puede prolongar hasta 12 días. La que sigue, Jesús. Entonces, para ejemplificar aquí, no dar el crío en el mero centro de la lesión, sino a los lados. La que sigue. Ahora, tenemos un paciente que ya localizamos la lesión, ya la tratamos y necesitamos poner una fuerza externa, porque está plenamente demostrado que colocar una fuerza externa, una indentación, pues ayuda a que la retina físicamente se adhiera. Entonces, en 1953, este autor desarrolló el exoplante de poliviol. Es un tipo de silicón sólido. Y Linkoff y colaboradores lo agregaron a la quimioterapia. A la crioterapia, perdón. La que sigue. Entonces, normalmente los exoplantes se hacen con silicón duro o las esponjas son esponjas de silicón. El exoplante de silicón duro, este es el material más comúnmente usado y generalmente es un anillo simétrico o un anillo simétrico que tú lo puedes cortar, segmentar y colocar con un cerclaje. La que sí. Las esponjas de silicón son extremadamente útiles porque donde tú lo colocas y ya te sales, termina la cirugía, duplican, se expanden el doble de su tamaño. Entonces generan un elemento indentador, porque como tú la tienes sujeta con suturas no absorbibles, aumentan su tamaño y lo hacen hacia el esclero. Indentan muy bien. Tienen el pequeño inconveniente que su principal virtud es que son compresibles y elásticas, pero tienen huecos, de tal forma que si entra una bacteria ahí, hay que entrar a removerla porque no se va a quitar la infección. Entonces, su principal virtud puede ser en determinado momento un efecto indeseable. Lo que hacemos entonces cuando utilizamos esponjas, las bañamos en antibiótico. Antes de entrar de colocarlas, le ponemos antibiótico y las suturamos. Y estas son el silicón sólido, tienen una ranura en el centro para que aquí vaya el cerclaje. La que sigue. ¿Qué hora es? Disculpe. 75. La que sigue, Jesús. Son algunos ejemplos. La que sigue. Bueno, entonces lo que hacemos es fijar los exoplantes a la esclera con suturas de grosor parcial. Entonces es muy similar a cuando estamos operando estrabismo. Lo ideal, pues, no es atravesar la esclera. Entonces, suturas de espesor parcial. Y cuando se utilizan bandas, anillos, esponjas, utilizamos suturas de colchonero, paralelas al eje largo del elemento que se va a fijar, pues para que tenga mucho soporte. La que sigue. Esas suturas son de por vida, muchachos, de por vida. Y lo que más importa es localizar la lesión y situar sobre de ella un elemento indentador. De preferencia, la banda, el exoplante, debe quedar cubriéndolo por completo y la parte más importante que se tiene que cubrir es la posterior. Si la anterior no quedó cubierta, la indentación la cubre. Pero lo que no se vale es que no esté cubierta en la parte posterior, porque si no se va a volver a desprender ese caso. La que sigue, Jesús. Y aquí está el ejemplo, ¿no? De lo que les decía. Suturas de espesor parcial. El doctor Villar nos decía cuando nos enseñaba estrabismo que
tienes que ver la punta de la aguja siempre, siempre. Entonces, con eso nos estaba él monitorizando. La que sí. Es una aguja espatulada, una sutura no absorbible de 5 ceros, casi siempre poliéster o nylon. Y bueno, las esponjas son eficaces en rupturas radiales, en particular las posteriores, porque a veces no puedes poner tan posterior, y las esponjas radiales pues ofrecen esa posibilidad. La que sigue. Miren, ahí tenemos el ejemplo de la sutura de colchonero, ¿no? Y como la sutura es para toda la vida, el nudo lo hacemos hacia atrás, para que no se extruya. ¿Sí? Aquí sigue eso. Ahora, comparamos los exoplantes segmentares y los cerclajes. Los exoplantes segmentarios se usan en desprendimientos de retina con ruptura única o de varias rupturas muy cercanas entre sí, entre una hora y las siguientes. Son fáciles de colocar y ocasionan un cambio mínimo de refracción. O sea, toda la llanta que tenemos, la cortamos, los pedacitos, y los vamos colocando de acuerdo a donde se necesita. Se pueden poner verticales o ahí preferimos las esponjas. Sí, ahí ponemos las esponjas y así podemos llegar tan posterior como se necesite. O ese mismo segmento lo podemos poner radial. Entonces, son muy importantes para tratar lesiones aisladas y no surten efecto en otras partes de la retina, lo que puede ocasionar desgarros secundarios. Este término es muy importante. Una retinopexia neumática pura, la que les platicaba del anterior ejemplo, en lugar de láser se le pone crío y gas, y sin cerclaje, un determinado número de pacientes, que puede ir alrededor de 2 de cada 10, va a ser una lesión en espejo. Porque el crío donde lo pones, haz de cuenta que se contrae y jala del extremo contralateral. Entonces se llama agujeros o desgarros en espejo. Luego ahora el paciente tiene otro desprendimiento. La que sí. Eso se evita con un cerclaje. El cerclaje, al cortar la retina, pues ya el jalón del vitrio pues ya no le hace. Entonces, los cerclajes, cuando están indicados, múltiples rupturas, diferentes cuadrantes, afaquia y pseudofaquia, y sobre todo miopía. La que sí. Trastornos vitrorretinianos difusos, como la degeneración extensa, empalizada de las degeneraciones vitrorretinianas, y trastornos proliferativos vitrorretinianos de grado B o más. ¿Qué significa grado B? Una membrana. Siempre que vean una membrana, se ganó el cerclaje. La que sí. Bueno, es la sutura de colchonero sencilla, cruzada. La que sí. ¿Y cómo debe de quedar la indentación? Bien cubierta. Bien cubierta. Aquí más vale pecar de precavido, sobre todo hacia el extremo posterior, lo que les decía. Esto es muy, muy, muy importante. La base de vitrio, este es el tema de temas, ¿no? Aunque no seamos cirujanos de retina, cuando estemos operando una catarata y vayamos a romper y se rompa la cápsula posterior, que es algo desafortunadamente inevitable, pues esto es lo que nos va a ocasionar futuros desprendimientos de retina. Aunque le hagamos vitrectomía a ese paciente, la base de vitrio, si se inflama, se puede contraer y puede desprender la retina. No ocurre en el 100% de los pacientes, pero lo tienen que tener muy presente, porque aquí la retina el vitrio está histológicamente dentro de la retina. Entonces, solo la podemos rasurar o la podemos evitar la contracción con un cerclaje. Yo creo que con eso que nos llevemos en mente, eso es muy importante. Solamente la podemos rasurar y quitar
completamente la tracción con un cerclaje. Bueno, y así se fija, la banda trae como un hulito de plástico que con eso se puede fijar. Si se aprieta demasiado, genera pliegues. La que sí. Este es lo ideal, que así quede el cerclaje con la indentación. Así se ve en quirófano. Y bien cubierta la lesión. Bueno, yo voy a dejar aquí a Mario Avilés que le siga y voy a una junta con Laboratorio Sofía. Me dio gusto verlos a todos. Vamos a continuar con la clase del doctor Carvajal. Dale otra vez, creo que hay una imagen ahí. Dale otra, Jesús, creo que tiene una imagen esa. ¿O dale una atrás? Sí. Bueno, en las técnicas de colocación de implantes, vamos a ver lo de la disección escleral. Ahora sí, dale hacia adelante. Aquí, pues, como vemos en la imagen, hay una disección escleral donde están situados los regmas. Para eso hubo un marcaje primero. ¿Verdad que sí? Aquí pues estamos viendo que por lo menos tiene que tener 2 milímetros de diferencia, de 2 a 3 milímetros de diferencia, ya sea en la parte vertical y horizontal de 3 a 4 milímetros para la técnica. La que sigue, la diatermia, dale. Esta la aplicamos en la parte más posterior de donde están los regmas, de donde se hizo la técnica escleral. La que sigue. Y en cuanto a la colocación del exoplante, vamos a continuar. Aquí se colocó un exoplante, una esponja, en donde está la disección escleral, y sobre ella se colocó lo que es la banda. Vamos al que sigue. En cuanto al tratamiento del líquido subretiniano, bueno, este es de drenaje. Se persiguen dos objetivos, que es disminuir el volumen ventricular y hace que las rupturas retinianas se yuxtapongan a la indentación, facilitando así el cierre de los agujeros. Esto es porque ni la diatermia ni el láser, si hay líquido subretiniano, como la retina está desprendida, pues no se va a adherir. No se va a adherir con los tratamientos. Y lo que hace aquí al retirar el líquido subretiniano es que la retina esté pegada con el EPR y así funcione el tratamiento. La que sigue. Las indicaciones sugeridas para el drenaje pues son desprendimientos bulosos, rupturas inferiores, vitreoretinopatía proliferativa, desprendimientos en pacientes miópicos altos y desprendimientos en afágicos y pseudofágicos y en desprendimientos ya crónicos. ¿A que sigue, Jesús? También cuando hay disfunción del EPR o ojos que no toleran aumentos de la presión intraocular, como los ojos con glaucoma. ¿A que sigue? Aquí están las zonas donde se prefiere el drenaje. ¿A que sigue? Y esta es la manera en que se realiza. Se hace una incisión en la esclera, se drena el líquido subretiniano y así pues tenemos una mejor adherencia de la retina con el EPR. La que sigue. Aquí esta técnica, aquí está. Sí, está colocando diatermia. Adelante. Y aquí pues están expulsando el líquido subretiniano con un hisopo. Al presionarlo, pues hay salida del líquido subretiniano. Y aquí, como vemos, la intención es que la retina se adhiera bien al EPR y así le funciona bien la crioterapia y el láser. La que sigue. Esta también es una imagen ilustrativa de cómo al presionar, pues hay salida del líquido subretiniano. Y de igual manera. Bueno. Pues sí, todas estas son imágenes ilustrativas de cómo al presionar el ojito y
hay salida del líquido subrutiniano. En esta imagen, bueno, las técnicas en las que no se realiza el drenaje, es cuando se usa manitol, cuando hay paracentesis de la cámara anterior y cuando hay paracentesis de la cavidad vítrea. Aquí sigue. El cierre de la peritomía, bueno, los nudos de la banda y del cerclaje deben desplazarse hacia el borde posterior. Eso, como lo comentó el doctor Carvajal, es para que no se extruyan las suturas. Si se dejan los puntos de las suturas por encima, con el tiempo hay un mayor porcentaje de que estas se desanuden y que se suelte la banda. Por eso se deben de esconder los puntos al final, se deben de ocultar por abajo de la banda. Hay que cerrar la tendón sobre la banda y el cerclaje. Esto usualmente cuando nosotros ya traemos la conjuntiva, ya nos traemos la tendón también. De preferencia, nos tenemos que anclar donde hicimos las incisiones de liberación, que son las 3 y 9, usualmente nosotros donde las hacemos. Nos anclamos ahí mismo en esclera. Y ya de lo demás, ese mismo anclaje que hacemos, pues ya nos caló el tendón hacia arriba y ya después vamos cerrando conjuntiva. Ya de los demás puntos no es necesario que nos anclemos porque en realidad nosotros, como disecamos tendón junto con conjuntiva, pues ya se subió toda la tendón y la conjuntiva. Es con un Vicryl 7.0. ¿La que sigue? Sí, imagen, no sé, tal la que sigue, esta imagen, no sé. Esta imagen, pero no es una paracentesis. Bueno, la que sigue, no sé. Bueno, sí parece una paracentesis, pero una paracentesis posterior. Dale la otra. Aquí están imágenes de vitrectomía. No sé por qué estoy con cerclaje, pero la imagen de vitrectomía, supongo que primero pues hay que hacer la vitrectomía. Bueno, aquí no tenemos cerclaje, pero nosotros usualmente primero hacemos cerclaje y luego hacemos la vitrectomía. Aquí es una imagen de vitrectomía. Eso es como se cierra tendón. Como les digo, nosotros no cerramos tendón y conjuntiva por separado. Nosotros liberamos conjuntiva y tendón juntas y nosotros cuando cerramos conjuntiva, nos traemos tendón también. Lo cerramos usualmente donde liberamos conjuntiva, ahí nos anclamos en 3 y 9 y ya lo demás se pueden anclar si quieren también la conjuntiva en la zona vertical, pero ya como están ancladas estas dos zonas, prácticamente ya tienes la conjuntiva, ya te queda aquí. Ya nomás es suturar un poco de conjuntiva, pero con eso se cierra bien. ¿Para que sigue? Aquí la recomendación, cuando suturas solamente cápsula de tendón, es que los bordes te queden invertidos, que te queden hacia arriba. Eso es para un mejor cierre. ¿Para que sigue? Las complicaciones preoperatorias, pues son la opacidad corneal, la miosis, la perforación de las escleras y las complicaciones del drenaje. ¿Sí? Cuando hay opacidad corneal, se recomienda hacer una debridación en la córnea. Se realiza desde la periferia hacia el centro. A ver que sí. Ok, aquí esto es cuando hay una perforación de la esclera. Se dice que cuando se perfora esa esclera y no hay salida de líquido subrutiniano, tú tienes que esperar un momento. Si no sale de líquido subrutiniano, puedes seguir. O sea, puedes seguir con tu sutura de la indentación. Si tú perforas y observas salida de sangre, esperas. Si no hay salida de líquido de subrutiniano, del vitrio, puedes continuar. Pero si perforas y hay salida de sangre y hay salida del vitrio, ahí inmediatamente detienes la sutura de la indentación y te vas a revisar porque perforaste la retina. Obviamente vas y reparas el que hiciste.
Sí, entonces, si perforas y no hay salida de ningún líquido, sigues. Si perforas y hay salida de sangre, pues esperas. No hay salida de vitrio, porque sigues. Si perforas, sale sangre y sale vitrio, te metes porque ya perforaste la vitrio. Entonces tienes que reparar la ruptura que tiene, la que sigue. Las complicaciones postoperatorias pues son el glaucoma, la isquemia del segmento anterior, infecciones y exclusiones, estreñimiento por videos y edema parasitoide. De glaucoma, entonces, el glaucoma tienes que tener cuidado porque como tienes un edema corneal, usualmente hago un edema corneal porque ese es el problema muchísimo tiempo, ¿no? Debes de tener una buena toma de la presión. Entonces tienes que estar muy atento con tener un glaucoma. Usualmente nosotros cuando hacemos la situación, pues ya dejamos algún tipo de desorden. Sé que hay tanto de cosas por lo menos 3 días. Que te dan un chancito de lo que se desinflama la córnea, que pues te van a tener una buena valoración ocular. Y valorar realmente si tienes o no tienes una hipertensión ocular. El esquema de segmento anterior, pues eso tienes que tener mucho cuidado con el turno recomiendo de que no tengas muy anteriorizada la banda y que no la sujetes demasiado. Usualmente el doctor nos pide que la sujetemos a 10 milímetros, que más o menos te genera como unos poquito menos de 2 milímetros de indentación. Tampoco tiene que quedar muy indentada porque vas a provocar un esquema de cemento anterior. La esquema de cemento anterior también tienes que tener cuidado porque también te pueden decir glaucoma, porque te cierra el ángulo. Eso es cuando queda muy anterior, la aprietas demasiado y el ángulo se compacta y te va a elevar la presión del ojo. Infección y exclusión, como vimos la exclusión, ¿cómo puedes evitar eso? Pues el punto al final, esconderlo a toda la banda. Infecciones, pues con todos los desechos, todos los cuidados para evitar las infecciones. Como comentó el doctor Carvajal ahorita, si hay una infección, tienes que retirar la banda porque la banda tiene, está porosa. Como comentó el doctor Carvajal, la banda no la vas a quitar nunca. Si hay una infección en cuanto a la banda, hay que retirarla. Las infecciones en la banda pueden aparecer. Hay reportes, se traen, lo mencionan, de un paciente que tuvo una infección en un cerclaje 12 años después de colocarse el cerclaje. Entonces, y usualmente suelen ser después de 3 meses las infecciones con cerclaje. Entonces, no se considera que son infecciones tardías. Siempre, si hay pacientes con cerclaje, pues, no sé, hace un año, 2 años que pusieron cerclaje y creen que hay una infección en esa zona, también lo pueden notar porque en la retina se ve donde está la banda, se ve una zona blanquista por dentro. Todo alrededor de la banda se ve todo blanco. Entonces, si están sospechando que hay una infección de cerclaje, hay que quitarlo. ¿Sale? Y así pasa muchísimo tiempo, puede ser el cerclaje. Sí, puede ser el cerclaje. El desprendimiento de coroides. El coroideo, porque podemos pinchar con la sutura también. Edema parasitoide. Puede ser por el uso de la crioterapia. Bueno, pues, usualmente es por el uso de la crioterapia, los daños musculares en personas. Bueno, a mí me parece peritonal, como vimos, como nosotros Carvajal, nunca vemos la crioterapia en el centro de la ruptura. Se tiene que dar en la periferia. Y por lo general ponen el crío, dan crío. Se pone blanquista la retina, no se espera que se cristalice la retina, porque si se espera que se cristalice la retina, o sea, por congelar, como cristales, se espera mucho tiempo. Puede romper la membrana de Bruch o van a provocar membrana secreta. Cambios en el error refractivo después de una indentación escleral. Esto tiende a ser el ojo más miope, la indentación escleral, porque el ojo se alarga. La longitud radial. A veces cuando son bandas de grosor amplio y se aprietan demasiado, es muy raro, ¿no? Pero a veces se puede hacer una hipermetropía. Con el tipo de banda que nosotros hacemos, es difícil pegar una hipermetropía porque la indentación no permite que se acorte el globo ocular. Esas son cuando son bandas de grosor más amplio. Pero las que nosotros son miopistas, ¿no? En el caso de la replicación, pues que haya sido un mal tratamiento, que haya dejado una boca de pez, que no haya dado un frío, que no haya dado un enlace, pues falló,
una buena cirugía. Desprendimiento de retina exudativo, como comentábamos, con fisioterapia, muy amplia, muy generosa, por así decirlo, cuando lo usan demasiado tiempo. Entonces, quemaduras por láser en el ángulo, no sé por qué indentación, pues, sí se observa. Y incluso me recordé la que sí. Aquí creo que sí le están dando tratamiento, pero no sé, que sí. Ok, los dedos endopáticos. Ok, aquí están ensanchando la cámara anterior. Creo que es la complicación de este proyecto del glaucoma, que es una intención anterior. Se cerró la cámara. Pero esos tratamientos, creo yo que ya son tratamientos, porque es una diatomía por la libera, o con una, ¿a que sí? Es una hemorragia coroidea, así es. Son los ejemplos de la complicación. Que sí, y estas cosas le dan macular. Eran los ejemplos de la complicación, nada más que en la macular y también por exceso de terapia. Aquí aparece un aumento de presión de la que está haciendo que el lente temporal se desplace hacia el frente. Al disminuir la presión, pues el lente vuelve a su lugar. Aquí sí. Y pues, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Unas partes, el Ryan, había unas partes que eran de cirugías del pasado, no estoy muy familiarizado con ellas, pero muchas de las cosas que vimos al final ya no se utilizan. Como comentó ahorita el doctor, lo que es la diatermia y eso, actualmente pues ya no se utiliza. La visión con indirecto tampoco se utiliza. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la indentación actual o la técnica que utilizamos nosotros ahora. No. Listo, todo bien. Gracias.